Bienvenido a este curso de lógica. El día de hoy vamos a hablar sobre las figuras del silogismo y sus reglas. Para ello, es importante recordar algunas cosas antes. Se entiende por figura del silogismo a la forma de un silogismo según el orden de los términos en la primera y segunda premisa. Otros autores definen figura de silogismo según el orden en el que se puede distribuir el término medio en un silogismo, considerando que el término medio es el más importante de los tres. A este punto de este curso, es importante que tú domines ya los temas, la idea y el concepto como parte de la primera operación del pensamiento. Asimismo, se espera que ya puedas dominar el tema, las proposiciones lógicas, que son la expresión del juicio lógico, esas afirmaciones y negaciones que hacemos de las ideas. Porque en estos temas ya estamos abordando la tercera operación del pensamiento, que es el silogismo. Los silogismos se pueden expresar en argumentos, y estos tienen diferentes figuras lógicas, que es el tema que estamos viendo ahora. Si aún tienes algunos vacíos o lagunas mentales sobre alguno de los temas que mencioné, te recomiendo la lista de reproducción que tienes en este canal, o navega por los diferentes videos que tenemos y localiza aquel que te sea más útil. Yo te recomiendo el video de lógica proposicional, ya que en él se explica la base o el tema anterior a este. Continuemos. En uno de los videos pasados, el de la argumentación, que te dejo aquí, vimos que hay 4 figuras lógicas. La primera figura es la siguiente. La segunda figura, tercera figura y cuarta figura. Aquí estamos simbolizando los términos que se componen las figuras en cada una de sus premisas. Por ejemplo, en la primera figura tenemos que la primera premisa se compone del término medio y del término mayor. La segunda premisa se compone del término menor y el término medio. Y la conclusión tiene el término menor y el término mayor. El día de hoy vamos a aprender cuáles son las reglas que deben de seguir estas figuras. Ya que la lógica es la ciencia que se encarga del estudio del pensamiento y busca que éste sea correcto y ordenado, el tema de hoy es fundamental para este objetivo. Ya que cuando hacemos un argumento, es sumamente importante determinar a qué figura lógica pertenece y ver si respeta las reglas que veremos a continuación. Si el argumento respeta estas reglas, es muy probable que éste sea correcto. Digo probable porque aún nos falta ver más reglas y más elementos de la argumentación y del silogismo, pero prácticamente con estas reglas se está asegurando la corrección o incorrección de los argumentos. En este punto es importante que no confundas lo que es un argumento correcto con lo que es un argumento verdadero. La verdad es aquella adecuación del intelecto con la realidad, mientras que la corrección va más allá que una simple adecuación del intelecto, sino que se busca una corrección, respeto o seguir una serie de reglas, así como un orden en el mismo pensamiento. Veamos la primera figura. Como ejemplo, tenemos el siguiente. Todo hombre es mortal.
Luis es hombre, por lo tanto, Luis es mortal. De las cosas que ya vimos y hemos aprendido en este curso de lógica, es que un argumento se compone por dos materias. Por un lado tenemos lo que es la materia próxima, que ésta se compone de tres partes: primera premisa, segunda premisa y conclusión. También tenemos la materia remota. Y la materia remota son los términos que componen el silogismo. En el caso de la primera figura, los términos que componen este argumento es, para la primera premisa, el término medio y el término mayor. El término medio sería hombre y el término mayor, mortal. En la segunda premisa tenemos el término menor y el término medio. Término menor, Luis. Término medio, hombre. Si recordamos en uno de los videos anteriores, aprendimos que el término medio es el más importante de un silogismo, ya que éste permite la unión entre el término menor y el término mayor. En este caso, hombre es lo que me permite unir a Luis con mortal, de tal manera que la conclusión es: Luis es mortal. Para este ejercicio ya contamos con la figura y simplemente estoy marcando cuáles son estos términos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un argumento del cual desconozco la figura y desconozco los términos? Para ello es sumamente importante distinguir e identificar las conclusiones y las premisas que compone un argumento, por ejemplo, dentro de un texto. Una vez que soy capaz de saber cuál es el argumento central de un texto, la conclusión a la que se llega, y sé cuáles son esas premisas, tendré que identificar los términos. El camino más simple, o uno de los más fáciles, es apoyarse de la conclusión, ya que en la conclusión siempre vamos a tener el término menor con el término mayor. Pero si el argumento es incorrecto, puede que no sea así. Estamos hablando aquí de argumentos que sean correctos. Entonces, imaginemos que el argumento es correcto, en la conclusión tendríamos el término menor y el término mayor. Por lo tanto, lo único que restaría buscar sería el término medio, es decir, aquel elemento que me está permitiendo a mí llegar a la conclusión. Aquel elemento que me está permitiendo unir mi término menor con mi término mayor. Pero ¿cómo sé cuál término tiene mayor extensión? Si es que te lo estás preguntando. No olvides que aquí cuando hablamos de términos estamos hablando de conceptos. Y cuando vimos el tema de la división de las ideas, aprendimos que las ideas pueden clasificarse de diferentes formas. Una de estas clasificaciones tiene que ver con la extensión. Este término, extensión, es sumamente importante aquí, ya que para saber cuál término es mayor o cuál término es menor, se dice mayor o menor en relación con dicha extensión, o bien la categoría del término. Tenemos conceptos que son universales, otros que son particulares, colectivos, trascendentales y más. Aquí estamos hablando de la extensión que tenga el término. Por ejemplo, en este caso o en este argumento en el cual tengo la conclusión Luis es mortal, tengo dos términos, el término Luis y el término mortal. El término mortal tiene mayor extensión que Luis, ya que Luis es un concepto que hace referencia a un sujeto particular. Mientras que mortal es un concepto que es más amplio en extensión, ya que de mortal podemos decir no solo a Luis, sino que también algún Pedro es mortal, Leo es mortal, Ana es mortal, Fabiola es mortal. En este sentido, mortal es mayor que Luis por extensión. No te vayas a confundir.
Aquí no hablamos de que si es universal o es particular, ya que estamos hablando de la extensión de la categoría de la idea, que no necesariamente está determinada por un concepto universal o alguno particular. Para las siguientes figuras ya no voy a marcar la materia próxima porque considero que ya es algo que tienes muy manejado, y tampoco me detendré a mencionar cuáles son los términos en el argumento, ya que tenemos las figuras y podemos deducirlo sin ningún problema. Ahora sí, pasemos a las reglas. Decíamos al comienzo que las reglas son sumamente importantes, ya que si se respetan se puede garantizar en cierto sentido que un argumento es correcto. Si el argumento viola alguna de estas reglas, muy probablemente es incorrecto. Es incorrecto. La primera figura, así como la segunda y la tercera, se componen de dos reglas. La cuarta es diferente, pero ya lo veremos en su momento. Primera figura, sus reglas. La primera regla nos dice que la premisa mayor debe ser universal. En el ejemplo que les puse, todo hombre es mortal, mi premisa mayor, o también llamada primera premisa, se le dice premisa mayor porque en ella se encuentra el término mayor, sí es universal. Todo hombre es mortal es una premisa universal. Entonces estoy respetando la primera regla. La segunda regla dice, la premisa menor debe ser afirmativa. Mi premisa menor, o segunda premisa porque en ella se encuentra el término menor, es Luis es hombre. Luis es hombre es una premisa que es afirmativa. De esta manera estoy respetando las dos reglas de la primera figura. Mi argumento, todo hombre es mortal, Luis es hombre, por lo tanto Luis es mortal, es un argumento correcto. Pasemos a la segunda figura. La segunda figura es esta. Como ejemplo, puedo ponerte el siguiente. Todo hombre es mortal, igual que la premisa de mi ejemplo pasado. Pero ahora en la segunda premisa voy a decir, el ángel no es mortal. La conclusión a la que podemos llegar es que el ángel no es hombre. Las reglas de la segunda figura son las siguientes. La premisa mayor debe ser universal. En mi ejemplo se respeta esta regla. Segunda regla. Una de las dos premisas debe ser negativa. En mi ejemplo, mi premisa menor es la que es negativa. Si yo respeto estas dos reglas, puedo deducir que el argumento todo hombre es mortal, el ángel no es mortal, luego el ángel no es hombre, es un argumento correcto que pertenece a la segunda figura. Tercera figura. Ejemplo. Todo vicioso es miserable. Algún vicioso es rico, de tal forma que algún rico es miserable. Para la tercera figura tenemos también dos reglas. La primera regla nos dice que la premisa menor debe ser afirmativa. La premisa menor de mi ejemplo es algún vicioso es rico, y esta es afirmativa. Estoy respetando la primera regla de la tercera figura. La segunda regla nos dice que la conclusión debe ser particular. Mi conclusión es algún rico es miserable. Estoy respetando las reglas de la tercera figura en mi ejemplo. Por lo tanto, todo vicioso es miserable, algún vicioso es rico, por lo tanto, algún rico es miserable, es un argumento correcto. Aquí tú también puedes darte cuenta que de una premisa particular se concluyó un particular, y es parte de una de las reglas que la conclusión sea particular, de tal manera que no podría ser una conclusión general o universal,
todo rico es miserable, haría que mi argumento fuera incorrecto. Cuarta y última figura. Mi ejemplo es: ningún pez es mamífero. Algún mamífero es animal acuático. Luego, algún animal acuático no es pez. Para la cuarta figura tenemos 3 reglas, pero a diferencia de la primera y segunda y tercera figura, en la cuarta figura las reglas son condicionales. Si la premisa mayor es afirmativa, la menor debe ser universal. En mi ejemplo, mi premisa mayor es: ningún pez es mamífero. Aquí no tengo una premisa mayor afirmativa, ya que estoy negando ningún pez es mamífero. Ojalá y no te puedas confundir con los términos ningún, ya que cuando es ningún hablamos de una negación. La segunda regla nos dice: si la menor es afirmativa, la conclusión debe ser particular. En mi segunda premisa, mi premisa menor, vemos que sí es afirmativa. Algún mamífero es animal acuático y me pide que la conclusión sea particular. Esta regla sí aplica para el ejemplo que di de la cuarta figura, mientras que la primera regla no aplica. Como son reglas condicionales y no aplica, no pasa nada. Siempre y cuando las que apliquen sí sean el caso que pide la regla, puedes garantizar de esta forma que el argumento será correcto. Tercera regla: si alguna premisa es negativa, la mayor debe ser universal. Aquí coincide que mi primera premisa es negativa, por lo tanto también fue universal. Estoy respetando la regla. En mi ejemplo, la segunda y la tercera regla son las que aplican para mi ejemplo de la cuarta figura. Y estas fueron las reglas de las figuras lógicas. En conclusión, las reglas de las figuras lógicas te van a servir para determinar si un argumento o silogismo es correcto. Es importante, pues, entender las figuras, aprenderlas y conocer sus reglas. En los próximos videos te voy a enseñar a distinguir o a encontrar argumentos dentro de un texto, y tendríamos que hacer el proceso de determinar a qué figura pertenecen, a qué modelo pertenece y si respetan las reglas. Pero en el siguiente video te voy a enseñar los modelos lógicos y un proceso de reducción de silogismos. Estos son sumamente importantes en este curso de lógica. Espero que este video te haya ayudado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.